Nos habíamos quedado en el comienzo del tema 3, que corresponde a variables aleatorias. ¿Ok? Habíamos llegado hasta función de masa y función de distribución acumulativa de una variable aleatoria discreta. Estuvimos trabajando con un ejercicio. Este ejercicio creo que era el caso de los pacientes que se están tomando muestras de sangre. ¿De acuerdo? Este fue el ejercicio que se estudió en la clase pasada. ¿Ok? Creo que fue la clase del Ah, lunes. sí, yo estuve sí, estuve revisando esta ayer. Sí, estuve anotando cómo era el ejercicio. Sí, entonces, bueno, con esto, por supuesto, en esta pregunta solicitaban deducir función de masa de la variable aleatoria y la función de distribución acumulativa. Bien. Eh, Nosotros llegamos a hacer a resolver las dos preguntas. Okay, se dio el razonamiento. Por supuesto, para deducir la función de masa, simplemente lo que hay es que emplear un análisis similar al que se vio en el tema 2, que es análisis de deducción de probabilidades, análisis básico de probabilidades, mediante un diagrama de árbol, planteamiento de las diferentes probabilidades condicionales, considerando que cada muestreo consecutivo era muestreo sin reemplazo, sin reposición. Llegábamos entonces a la deducción de las diferentes probabilidades, por supuesto, estableciendo o definiendo el evento que más se adecue al tipo de variable que se plantea en el problema. En este caso, el tipo de variable corresponde a simplemente detectar en algún muestreo, detectar al primer donante de un tipo específico de sangre. Entonces aquí dice que es el O positivo. ¿Okay? Entonces, bueno, se plantea la definición. Recuerden que es muy importante cuando se tienen que deducir variables aleatorias, hay que plantear un evento, hay que definirlo de la forma más conveniente posible. En la guía de problemas resueltos, problemas propuestos de este tema, van a conseguir, por lo menos en la primera página, creo que hasta la segunda página de esa guía, van a conseguir suficientes problemas de este estilo. ¿Okay? El consejo que les doy es que, por supuesto, que planteen los eventos. Los eventos se pueden apoyar con eventos de este estilo, con nomenclaturas de letras con subíndices, donde el subíndice haga referencia a la variable aleatoria como tal, pues, y los valores que toma ese subíndice serían los valores que puede tomar la variable en el caso de que se traten de variables discretas, finitas, ¿ok? O infinitas numerables. Bueno, nosotros después de esto eh, se calcularon, por supuesto, las probabilidades de que la variable tome determinados valores y, por supuesto, con esa información simplemente se procede a construir la ecuación de la función de masa. Función de masa que simplemente toma estos valores de probabilidad. Simplemente en la notación recuerden que es una función de llave. ¿Okay? Se indican en la primera columna, se colocan los valores de probabilidades y en la segunda columna los valores de la variable correspondientes a dichas probabilidades. Y la última fila se reserva simplemente al valor nulo, al valor de probabilidad nula, que se refiere a cualquier otro caso distinto a los que correspondan al dominio de la variable aleatoria. De forma gráfica se puede ver también cómo se representa la variable aleatoria, la función de masa, son como una función de puntos aislados. Y después el desarrollo de la función de distribución acumulativa, bueno, es simplemente desarrollar la suma acumulada de probabilidades en estos rangos. Fíjense que la diferencia en cómo se representan los dominios de la función de distribución acumulativa versus cómo se representan en función de masa. En función de masa son para valores puntuales de la variable aleatoria, para y igual 1, y igual 2, y igual 3, y igual 4. Mientras que para la función de masa, los dominios están repartidos en intervalos. Intervalos que por supuesto van desde menos infinito hasta infinito. Viniendo desde menos infinito hasta el primer valor que toma la variable aleatoria por la izquierda, por supuesto el valor es 0. Luego, en el primer intervalo, fíjense que el dominio se representa por particiones o intervalos. El primer intervalo sería continuo por la izquierda, discontinuo por la derecha. Eso es, por supuesto,
para el primer valor de probabilidad. En el segundo intervalo, ya el valor de probabilidad es una probabilidad acumulativa. Se suma el valor del intervalo anterior, la probabilidad del intervalo anterior más la probabilidad del intervalo actual. ¿Ok? Y se representa por medio de funciones escalonadas. El último escalón es el que corresponde a la probabilidad de 1. ¿Qué significa esta probabilidad de 1? Que ya es la acumulación de todas las probabilidades anteriores, ¿verdad? Para todos los casos. ¿Ok? Para todos los casos o todos los intervalos de la variable. Por supuesto, esto es fruto de ir acumulando todas esas probabilidades, inclusive las probabilidades de aquellos valores que la variable o aquellos valores que toma y que estén comprendidos entre uno u otro valor. Aquellos valores que, por ejemplo, la variable toma valores de y igual 1, 2, 3, 4, pero para variables intermedios, ¿cuál es la probabilidad de esos valores intermedios? Es 0, que cuando las acumulamos, gráficamente van definiendo estos escalones, donde el puntico representa continuidad y la ausencia del punto simplemente representa, significa que ahí ocurre un salto o discontinuidad al siguiente escalón en la gráfica. ¿Cómo podemos nosotros relacionar? Bueno, aquí vienen algunas otras preguntas, pero antes de continuar con esas preguntas, ¿cómo pudiéramos nosotros relacionar o encontrar una relación entre la función de masa y la función de distribución acumulativa? Esa relación es muy parecida a la que vimos nosotros en el tema 1 de la materia, en el tema de análisis de datos. ¿Se acuerdan cuando nosotros queríamos relacionar una frecuencia absoluta con una frecuencia acumulativa? Es decir, con un dato de F minúscula con un dato de F mayúscula, o con un par de datos de F mayúscula. Pues bueno, funciona exactamente igual. ¿Cómo es eso? Para un valor, si nosotros queremos conocer un valor de F de X, vamos a plantearlo con otro color. Ajá. Si nosotros queremos conocer un valor de función de masa para un valor X sub i dado, ¿ok? Ese valor nosotros lo podemos hallar simplemente sacando la siguiente diferencia. Diferencia entre valor de función de distribución acumulativa evaluada en ese mismo X sub i menos, a ver, ¿qué creen ustedes que debería colocar acá? La función de distribución acumulativa de x y menos 1. Fx y menos 1, muy bien. Fíjense que funciona exactamente igual a como lo vimos en análisis de datos. Simplemente se toma el valor actual y se le resta lo que tenía acumulado en el dato anterior, ¿ok? O en el valor anterior, previamente. ¿Eso cómo se ve gráficamente? Gráficamente lo podemos ver, por ejemplo, acá. Este salto, la altura entre un escalón y otro, ¿ok? Entre este escalón y el escalón de más abajo, ¿ok? Inmediatamente inferior, esa diferencia de altura nos va a dar ¿qué valor? Nos va a decir, ¿qué creen ustedes? ¿Sería el F de quién? En este ejemplo que estoy haciendo acá. Este F minúscula sería corresponde a quién? Al valor de la función de masa evaluada en ¿cuál valor de X? En 2. F en 2, es correcto. Eso es simplemente agarrar y evaluar F mayúscula evaluada en 2, que viene siendo este punto que tenemos aquí, menos la F mayúscula evaluada en 1. ¿Okay? Entonces se toma de la diferencia entre estas dos F mayúsculas, nos da la función de masa en la X que está aquí, en la que estamos aquí parados en este momento. ¿Okay? Y así es como nosotros podemos relacionar una función de masa con una función de distribución acumulativa, mediante estas diferencias. ¿Okay? Pero por supuesto es importante conocer esta propiedad porque en algunos ejercicios propuestos, pues, ustedes van a tener la tarea de deducir esas relaciones. ¿Okay? A partir de estas relaciones, deducir bien sea o una función de distribución acumulativa o una función de masa, dependiendo de la información que manejen. Bien.
Bien, entonces, ahora, conocido ese truco, vamos ahora a resolver las preguntas que están acá. Vamos a tratar de apoyarnos en la lámina. ¿Cuál es la probabilidad de que el donante O positivo sea detectado a lo sumo en el segundo examen? Ajá. ¿Cómo lo resolveríamos utilizando la función de distribución acumulativa? A ver, díganme ustedes. ¿Cómo resolvemos la pregunta C? ¿Cómo se escribiría eso? No sería sumar la probabilidad de que se encuentre el donante O positivo con la probabilidad en la primera examen y en el segundo examen. Sería la suma de la probabilidad, pero en términos de función de sí, exactamente. Bueno, fíjense que de hecho, como estamos haciendo la transición de temas de probabilidades a temas de variables aleatorias, nosotros podemos plantear de esta manera. Es la probabilidad de que la variable y sea que mayor o igual o menor o igual que. Eso que es primero que nada. Cuando dicen que es a Menor lo o igual que 2. mayor igual o menor igual. Menor. Menor o igual que 2, es Menor o decir, a igual. lo sumo. ¿Estamos claros? Y eso, por supuesto, es en términos de lo que es variables, función de distribución acumulativa, ¿eso equivale a qué? P sub 0 más P sub 1 más P sub 2. Ajá, vamos por partes. Primero es F mayúscula en Y, ¿verdad? ¿Evaluado en dónde? En 2. Evaluada en 2. Recuerden que las funciones de distribución acumulativa son funciones que reportan probabilidades de este estilo. Para una X dada, son probabilidades, lo que se evalúa aquí en el argumento de la función de distribución acumulativa es equivalente a evaluar una probabilidad de este estilo siempre. X menor o igual que A. ¿Ok? Siempre. Entonces, aquí cuando nos piden hallar la probabilidad de que el donante sea detectado a lo sumo en el segundo examen, nos está haciendo referencia a una probabilidad de este estilo que cuando nosotros lo representamos acá, entonces es una probabilidad de esta naturaleza. Si nos piden representar, por ejemplo, si nos pidiesen representar una probabilidad de esta naturaleza, como por ejemplo, probabilidad de que X sea menor que A, ¿cómo lo representaríamos en términos de función de distribución acumulativa? Usaríamos la notación F mayúscula de X, pondríamos A, pero tenemos que agregar algo más a esta notación. Sería A la izquierda. Váyanse familiarizando con eso. ¿Esto qué representa? Que estamos justamente evaluando en el límite. No es exactamente en A, sino en A a la izquierda de A, justo a la izquierda de A. ¿Se entendió esta notación? Sí, profe. Ok, bueno. Que por supuesto no es el caso que estamos tratando ahorita, Profe, pero para que lo profe, tengan en cuenta por ahora. Ajá, adelante. disculpe, profe, que mi internet está medio inestable. Puedes hablar un poquito más Ah, alto que no se escucha bien. Disculpa. ¿escucha? ¿Aló, aló? Aló. ¿Aló? ¿Se escucha, Ah, profe? ajá, déjame de subir yo más bien el volumen. Ajá, dígame. ¿Qué me iba a decir? ¿Se escucha, profe? Ahora sí. Sí, así, adelante. Mi internet estaba un poquito malo y justamente se me entrecortó ahí en la última explicación que estaba explicando. La de menor que A ver si la puedo decir, pues, que no la pude escuchar. Bueno, simplemente cuando es menor que A, entonces simplemente es A a la izquierda. ¿Ok? Este símbolo que está aquí es un signo menos.
Hace referencia a que estamos tratando justamente el caso de A a la izquierda. Si nosotros lo vemos en una recta real, ¿verdad? Y este es A, ¿verdad? A, por supuesto, estaría haciendo referencia a un... Puede pasar lo siguiente. O que estemos aquí, o, a ver, o que estemos más abajo. Entonces estamos tratando, ¿qué cosa? El caso que está a la izquierda de A. Es justamente lo que representa esto. ¿Sí? Entonces hay que notar, cuando es, estrictamente menor que A, entonces hay que agarrar y representar con el A y un signo negativo a la izquierda, porque eso hace referencia a que estamos tratando justamente con el caso de la probabilidad acumulativa, pero justo a la izquierda en el límite, cuando A alcanza cierto valor, pero no es exactamente A, sino hasta la izquierda de A, justo hasta la izquierda. ¿Estamos claros? Ojo, esto es algo adicional, esto es teoría adicional. No lo estamos tratando aquí en el ejercicio, pero para que lo vayan tomando en cuenta porque van a haber problemas en que sí lo deben tomar. ¿Ok? Bueno, volviendo entonces aquí al problema, pues la probabilidad de que el donante O positivo sea detectado a lo sumo en el segundo examen, pues sería una probabilidad de este estilo, que cuando lo representamos con la notación de función de distribución acumulativa es f sub y evaluado estrictamente en 2, exactamente en 2. Eso, por supuesto, cuando nos vamos aquí a la fórmula, ¿cuál sería el valor entonces? Si lo tomamos de aquí de la función de llave, ¿cuánto vale esa probabilidad? 0.7. 0.7 porque justamente es acá. Justamente cuando y vale 2, es decir, entre menor o igual y 3. Estrictamente menor que 3 y mayor o igual que 2. Entonces sería esta probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces valdría 0,7. Muy bien. Vamos con la letra D. ¿Cuál es la probabilidad de que el donante... ¿Perdón? Profe, y si fuese menor que 2, o sea, sería solo lo que está acumulado hasta antes que 12, sería 0,4. Correcto. Ok, gracias. A la orden. Bien, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el donante sea detectado a partir del tercer examen? ¿Cómo sería eso entonces? ¿Cuánto valdría esa probabilidad, muchachos? 0,3. 0,3 a partir del tercer examen. O Yo creo que es 0,1. 0,1. ¿Por qué sería 0,1? Que primero que nada, ¿qué tipo de probabilidad? Piénsenlo primero como una probabilidad, utilizando la notación P mayúscula. Yo creo que sería la resta, pues, de 1 menos 0,9. Es lo que está Sí, yo acumulado también. Primero a que partir de nada, 3. ¿qué probabilidad es la que nos están pidiendo? Piensen en probabilidades primero antes de pasar a la notación de función de distribución acumulativa. Es una probabilidad de que la variable esté en qué Mayor o región. igual que 3. Si escribimos la recta, Mayor. que sea detectado a partir del tercer examen. Eso aquí, si esta es la recta real, sería entonces menor igual, mayor que, menor que, Mayor o igual que 3. Mayor que 3. a partir del tercer examen. O sea, puede ocurrir en el tercero o puede ocurrir en el cuarto. Entonces, por lo tanto, eso que es estrictamente mayor que 3 o mayor que 3. Mayor o igual, ¿no? Mayor o igual que 3. Entonces sería un corchetico, ¿verdad? Si lo representamos con notación de intervalos, ¿verdad? Entonces sería X, perdón, Y, la variable se llama Y en este problema, mayor o igual que 3. Ajá. ¿Y cómo representamos esta probabilidad en términos de función de distribución acumulativa? En la resta sería
la acumulada de F4 menos F3. La acumulada de F4 menos F3. Fíjense que nosotros acá, a ver, ¿cómo resolveríamos esto? Cuando tenemos que resolver probabilidades donde la variable es mayor o mayor o igual que un dato dado, ¿verdad? Que un valor crítico dado, entonces tenemos que recurrir a el complemento, ¿ok? Tenemos que recurrir a la notación del complemento de probabilidades, ¿ok? ¿Cómo sería esto? Si, por ejemplo, a nosotros nos piden allá la probabilidad de que la variable fuere mayor que un valor dado, ¿verdad? Entonces esto sería igual a ¿qué? ¿Cuál es la probabilidad del complemento? 1 menos la probabilidad de que la variable sea menor o igual que A. ¿Sí o no? ¿Lo ven? Sí. Entonces, a partir de este momento, como ya lo llevamos a una expresión de este estilo, ahora sí lo podemos expresar en términos de función de distribución acumulativa, ¿es correcto? Entonces, esta probabilidad sería igual a 1 menos la función de distribución acumulativa de X evaluada en A. ¿Lo ven? Ahora bien, ¿qué significa cuando entonces la variable es mayor o igual que A? ¿Cuál sería entonces la probabilidad complementaria aquí? 1 menos ¿quién? ¿La probabilidad de quién? 0.9. Ajá, pero primero vamos a verlo en forma, antes de empezar a tirar números, primero cómo sería la probabilidad de esta, expresada en términos de probabilidad complementaria. X menor que A. X menor que A. Eso, aquí más. Y si ahora lo queremos expresar en términos de función de distribución acumulativa, ¿esto cómo sería? 1 menos ¿qué? Lo expliqué ahorita. F sub X evaluado en A por la izquierda. A por la izquierda. ¿Lo ven? Entonces, si esto es así, ¿cómo sería ahora para la letra D? La pregunta D, ¿cómo lo expresamos ahora? Uno menos Ajá. la probabilidad de que X sean menores que Esta notación, hijo. F de ¿Eh? 3. F sub Y, ¿evaluado en quién? ¿En 3 directo? No. 4. Eh, No. Acuérdate de En la 3 por la notación de izquierda. esta que En está 3 por aquí. la izquierda. 3 por la izquierda. ¿Quién viene siendo F sub Y por 3 a la izquierda? Aquí en esta 0,7. 0,7, porque fíjense que 0,7 corresponde ¿a quién? A este intervalo. ¿Lo ven? Sí. Entonces sería 0,7. El complemento de 0.7 es 0.3. Entonces tienen que estar muy atentos a este tipo de preguntas, ¿ok? Porque la clave para poder utilizar de manera exitosa la función de distribución acumulativa, ¿cuál es? ¿Cuál es la clave? ¿De dónde uno tiene que partir antes de uno empezar a tirar ecuaciones con la función de distribución acumulativa? Tiene que partir de la probabilidad, la definición de probabilidad en el intervalo, en un intervalo abierto o un intervalo cerrado. Y entonces tratar de llegar a probabilidades que sean del estilo, que sean del tipo X menor que o X menor o igual que. Cuando es X menor o igual que un valor dado, entonces ya directamente lo puedo sustituir por la función de distribución acumulativa. Cuando es X menor que, estrictamente menor que un valor dado, entonces ya es
la función de distribución acumulativa evaluada a la izquierda del valor. Y así es como entonces ustedes, al ya plantear la ecuación de la probabilidad en términos de la función de distribución acumulativa, bien sea si es por el complemento o directamente, ¿verdad? O de la forma directa, ahí es que ya pueden entonces empezar a echar los cálculos. Tienen que ser muy cuidadosos con eso. ¿Se entendió la explicación hasta este punto? Sí. ¿Estamos claros? Sí, Entonces, profe. no se pongan a estar escribiendo función de distribución acumulativa a lo loco. Tienen que primero plantearlo desde el punto de vista de lo que es la probabilidad, la P. Ah, ¿qué probabilidad me están pidiendo? Es una probabilidad de que la variable sea mayor que, mayor igual que, menor igual que, una probabilidad entre un intervalo cerrado, de que la variable esté comprendida entre uno u otro valor. Dependiendo de eso, después entonces, cuando ya tengan claro de en qué región me sitúo, entonces plantean la expresión de la función de distribución acumulativa y después sustituyen. Mucho cuidado, porque así es como a veces se estrellan con estos ejercicios. Vamos con la letra E. ¿Cuál es la probabilidad de que el donante O positivo sea detectado entre el segundo y el tercer examen? Entonces, antes de irse lo loco de decirme, no, es la F mayúscula entre tal y tal. Díganlo primero en probabilidades. ¿Qué probabilidad me están pidiendo, muchachos? ¿La probabilidad de qué? De 2 menor o igual que X menor o igual que 3. Bueno, Y. Exacto. Esté detectado entre el segundo y el tercero. O sea, aquí y aquí. Esta probabilidad, ¿cómo la podemos expresar en términos de función de distribución acumulativa? ¿Cómo sería? ¿Los puedo separar? O sea, por separado. Sí, vamos a hacer la separación. Fíjense que nosotros podemos representar esto como la probabilidad de ¿quién? De que Y De 2 sea menor o igual que 3, y aquí. ¿verdad? Ok. Menos la probabilidad de que Y, ¿verdad? Sea menor o igual que 2. ¿Sí o no? Sí, Fíjense que esta región que correcto. tenemos acá, esta región es equivalente ¿a quién? Perdón. Profe, sería Aquí. mayor o igual a 2. Si yo agarro la probabilidad de que Y sea menor que 2, la probabilidad de que Y sea menor o igual que 2, ¿quién viene siendo? Esta región, ¿verdad? La Sí. acumulada hasta 2. Exacto. Ah, bueno, ojo, ojo. Esto sería menor que, porque nosotros tomaríamos ¿qué cosa? El complemento. A ver. Ya va, ya va, ya va. La probabilidad de que Y sea menor que 2 sería esta que está aquí, ¿verdad? Ok. Pero Sí, luego está bien, entonces creo. tomamos y la probabilidad de que Y sea menor que 3 menor o igual que 3 sería esta, ¿no? Sería esta región, ¿no? Finalmente, ¿cuál es la región que a nosotros nos interesa? La región que está comprendida entre 2 y 3. ¿Lo ven? Sí. Para que esto sea entre 2 y 3, ¿verdad? Incluyendo al 2 e incluyendo al 3. ¿Esto cómo debería ser? ¿Menor o igual Menor que que 2. 2 o menor que 2?
Menor que 2, menor ¿verdad? que Exactamente. ¿Lo vieron? Porque en este caso es Menor que variable 2 discreta. porque, profe, una pregunta. Ahí es menor que 2 porque es fuera del 2. Entonces no estoy Claro, tomando tienes que el 2 restar todo lo que está en la... detrás del 2 en la región roja, ¿lo ves? Sí, sí, sí. Es Claro, por eso. porque si pongo menor o igual, estoy tomando el 2 y no lo metería en el intervalo que Es lo tomaría correcto. en la pregunta. Es Ah, correcto. ¿Lo ven? Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Ahorita que ustedes están empezando a trabajar con este tipo de notación, siempre es bueno que antes de arrancar a trabajar con la F, primero se apoyen con la notación de probabilidad, con la P. ¿Okay? Que lo vean en términos de primero de regiones. ¿En qué región me estoy situando? Y dependiendo de la región, cuál es la probabilidad correspondiente y por ende, cómo la puedo representar apoyándome en la notación de F mayúscula. Ahora bien, sabiendo esto, ¿cómo representamos esta probabilidad? Sería F mayúscula, ¿verdad? sí, sí. Evaluada en 3. 3, ¿no? Ok. Y esta F mayúscula, esta probabilidad, ¿cómo la representamos en términos de F mayúscula? F sub Y Ujú. de 2 1, ¿no? menos, De ¿no? 2 a la izquierda. 2 Exacto. a la izquierda. 2 a la Si es izquierda. 2 a la izquierda, ¡ay! Ok. ¿Cómo sería aquí entonces? ¿Cómo se calcularía esta? 0,9 0,9 menos menos 0,4. 0,4. 0,7. O 0,7. ¿Qué creen ustedes? Si es 2 por la izquierda, puede ser 0,7. No, No. El 2. Porque si no estarías diciendo que estás incluyendo el 2. Y fíjate que es por definición es menor o igual que 2. Me estás incluyendo el 2 en el cálculo. Entonces no debe ser 0,7. Es hasta 2 por la izquierda. ¿Lo ven? Entonces sería 0,4. Me queda menos de un minuto, muchachos. ¿Vieron el ejercicio, ¿no? ¿Vieron el razonamiento, no? Sí. Vamos a continuar revisando esto en la siguiente sesión. No se vayan, pues voy saliendo de aquí y ya abro la siguiente sesión, ¿de acuerdo?